Estamos en el día número 13 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en el cual estamos estudiando el tema tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. Ese estudio lo hemos dividido en 6 semanas. En la primera semana estudiamos el tema semejantes a Cristo, ya que queremos buscar la intimidad con Dios, y en esta semana estamos estudiando la importancia de la intimidad con Dios. Hemos observado la vida de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que tuvieron una vida de intimidad con Dios, y por esos días estamos estudiando los Salmos, ese libro de la Biblia que fue escrito expresando cánticos de adoración del pueblo de Israel y de hombres también que tuvieron sus experiencias con el Señor. Por eso la importancia de seguir estudiando los Salmos, y en ese tiempo ya hemos estudiado que en nuestro tiempo a solas con Dios, si queremos invitar al pueblo de Israel y a los escritores de los Salmos, tenemos que tener un tiempo de comunión, un tiempo de lectura de la palabra de Dios y de oración. Así nosotros hablaremos con Dios y Dios con nosotros. Un tiempo también de alabanzas y adoración. Y hoy vamos a observar la importancia de tener un tiempo de confesión al Señor de nuestras vidas. Ya que estamos observando que el tiempo a sola con Dios tiene ese tiempo de alabanzas y adoración, es importante analizar que el tiempo de encuentro con Dios o el tiempo a solas con Dios también necesita tener confesión de pecados. Dice el Salmo número 32, versículo 5, un salmo davídico. Una vez que él había cometido pecado delante de Dios, él escribe en el Salmo 32, versículo 5, entonces reconocí delante de ti mi pecado y no encubrí mis culpas. Yo dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mayormente, si usted es un ser humano así como yo, usted en su día en día tiene la tendencia y la probabilidad de cometer el pecado. Por eso es importante que día en día evaluemos nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor para que podamos entonces reconocer lo que hay en el fundito de nuestro corazón y así está pidiendo perdón al Señor y reconociendo su gracia salvadora en medio de nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8, la Biblia relata la visión que tuvo el profeta delante de la santidad y la gloria del Señor. Por eso, cuando usted y yo estemos delante de la presencia de Dios, reconozcamos la santidad de Él, y así es necesario que nos humillemos a través de una oración. Es interesante percibir que una vez que Isaías estuvo delante de la santidad de Dios, él tuvo la convicción de su pecado y del pecado del pueblo también de Israel. A tal punto que el capítulo 6, versículo 5 nos dice que Isaías exclamó en su voz diciendo, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, habito en el medio de un pueblo de también impuros labios, y mis ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando entramos en la presencia de Dios, en alabanza, adoración, meditación y contemplación, tenemos que entender la importancia también de evaluar nuestro corazón y confesar nuestros pecados al Señor. Naturalmente es importante hacer una comparación entre el carácter de Dios y la miseria espiritual. El Espíritu Santo, con amor y firmeza, nos mostrará y nos revelará si hay algún pecado guardado oculto en nuestro corazón, y así Dios nos dará la gracia de perdonarnos. La confesión del pecado es muy importante porque Dios no escucha a una persona que está en la práctica del pecado. Por eso, si usted ha vivido una vida de pecado, usted también puede pedir perdón a Dios en ese tiempo y el Señor le va a perdonar por la muerte de Cristo Jesús. El Salmo 66, 18 nos enseña, si yo atendera a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. El salmista enseña que si él hubiese guardado el pecado le impediría que Dios escuchase sus oraciones. Dios es misericordioso, pero también es justo. Por eso Él preparó el perdón a través de Cristo para que usted y yo pudiésemos tener la salvación de los pecados, perdón y vida eterna. La Biblia nos garantiza el perdón de Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para nos perdonar el pecado y nos purificar de toda maldad. Por eso, en la confesión debemos observar algunas implicaciones. En primer lugar, confesión de los pecados indica concordancia y aceptación. Es muy importante que reconozcamos que nuestros pecados y que tengamos conciencia de la santidad de Dios. Eso significa que debemos dar nombre al pecado. El profeta Isaías nos dijo, yo tengo multitud de pecados, sino que dijo, yo soy un hombre de impuros labios. En segundo lugar, es importante delante de nuestros pecados y nuestras confesiones. La confesión indica que solo podemos confiar en el perdón de Dios. Quizás usted ha tenido la mala experiencia de no ser perdonado por alguien o no pedir perdón a quien usted ha ofendido. Pero delante de la persona de Dios podemos tener la seguridad y la certeza que Él sí nos va a perdonar si buscamos su perdón de una manera sincera y verdadera. Tenemos la tendencia de hacer algo para alcanzar el perdón de alguien y así la reconciliación. Pero eso con Dios no funciona. La Biblia es muy clara en enseñar que cuando nosotros debemos buscar el perdón de Dios, todo es un acto de fe, gracia y misericordia de Dios, no por ninguna obra de que haga el ser humano. Usted no puede hacer nada para tener sus pecados perdonados, sino que solamente confesarlo y pedir perdón al Señor Jesús. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo ella nos limpia de todo el pecado. En tercer lugar, confesión de pecado también exige arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento. Cuando tenemos la conciencia de que nuestro pecado nos ha separado de Dios, ha entristecido el Espíritu Santo y trae dificultad a nuestra vida espiritual, el arrepentimiento es justamente ese sentir de haber fallado con Dios y eso indica que mi deseo y su deseo es de no más cometer pecado. El texto nos enseña que nuestro Dios, Él es fiel y justo para nos perdonar el pecado y nos purificar de toda maldad. La obra de Dios es completa y efectiva. Él realmente perdona y sabe que estamos confiados y apoyados en su obra de justicia y en la obra de Cristo en la cruz de Calvario y no en nosotros mismos. Es muy importante salientar que como el perdón de Dios, Él nos deja libre de todo el malo. Todo el peso de la culpa del pecado a partir del momento que recibimos el perdón de Dios sale de encima de nosotros y ya sabemos que ya no hay ninguna barrera entre nosotros y Dios, de manera que ahora sí, Dios nos puede escuchar. Personalmente, es común observar muchos movimientos que buscan la intimidad con Dios, pero sin la convicción de pecado. Yo le quiero decir que para que podamos tener ese tiempo a solas con Dios y crecer en esa gracia y conocimiento de Dios, es importante que aprendamos a confesar nuestro pecado. Para que usted pueda aprender más sobre ese tema, yo le quiero recomendar 2 salmos específicos de confesión, que es el Salmo número 32 y el Salmo de número 31. Los dos son salmos de David y así usted puede observar la alegría de alguien que tiene el perdón de los pecados. Por eso, decida hoy agradarse de Dios y de su santidad y pedir perdón a Él por todos los pecados. Pídale a Él y dígale que usted desea ser como Él. Y también, si Él le ha revelado algún pecado que está en su vida y en su corazón, pida perdón a Él y busque la restauración y la comunión. Yo no sé cuán cercano o tan lejos usted está de Dios, pero sí sé que nuestro Dios es rico en perdonar. Que el Señor te bendiga.